proceso que se llama tercería de dominio o tercería de mejor derecho. Ese proceso va a tramitar en forma conjunta, se va a acumular al proceso principal. Y ahí se va a discutir. En la tercería de dominio de mejor derecho se va a demandar a ambas partes. Se va a citar a ambas partes. Se le va a decir, no, miren, yo tengo derecho a cobrar con preferencia o yo tengo derecho sobre este bien. ¿Está bien? Hay situaciones que hacen a la práctica, ¿sí? Que a veces pueden darse y que el código lo ha contemplado, que es las situaciones de bienes embargados que pertenecen a un tercero. Caso real, que una pareja contrae matrimonio y se van a vivir a una casa, ¿sí? No importa si la casa la alquilan o si la casa la compraron, la cuestión es que se van a vivir a un domicilio. Van al domicilio, empiezan a vivir y en parte de los regalos de casamiento, todo mobiliario, le regalan muebles, electrodomésticos, entonces se instalan. A los 2 meses les cae el oficial de justicia y les dice tengo que venir a embargar. ¿Cómo embargar? Pero no, nosotros estamos acá viviendo en la parte. Yo tengo que ingresar, el oficial de justicia ingresó, embargó la televisión, la heladera, la computadora, embargó todo y le dejó la notificación, mire, usted, estos bienes han sido embargados, pero nosotros no tenemos nada que ver. ¿Quién es? Era González con Pérez sobre despido. ¿No? Pero nosotros no, Pérez no lo conocíamos. Bueno, lo que tienen que hacer es presentar una tercería, presentarse en el proceso y hacer valer que son los dueños. ¿Sí? Claro, iniciar una tercería implica iniciar un juicio de tercería, demandar, cortar la demanda, es decir, toda una serie de actividades que demandan tiempo y un costo económico cuando es algo muy simple, muy sencillo. Uno se presenta, acredita que es el dueño con los cambios de domicilio, con las facturas, con las garantías que se tiene, y después debiera resolverlo, ¿sí? Para esos casos existe lo que se llama artículo 104 del Código Procesal, el levantamiento de embargo sin tercería. Es decir, la posibilidad de pedir el levantamiento del embargo sin tener que promover o iniciar una tercería de dominio, sería en este caso. ¿Entienden? Es decir, el código desarrolló un procedimiento más breve, más sencillo para poder dejar sin efecto esta cuestión. Entonces, esta pareja, los abogados se presentan en el proceso principal y plantea el levantamiento, pide el levantamiento de embargo sin tercería de dominio. Este 104 establece el tercero perjudicado, fíjense, ¿no?, por un embargo, podrá pedir su levantamiento sin promover tercería, acompañando el título de dominio u ofreciendo su válida información sobre su posesión según la naturaleza de los bienes. Del pedido se correrá traslado al embargante, ¿sí? Y ahí el juez entonces resolverá. Estos casos por lo general se resuelven así, sin necesidad de iniciar una tercería, hacen un levantamiento de embargo, directamente en el expediente. ¿Entienden? Pasa, yo no les puedo hablar de levantamiento de embargo sin tercería si no saben lo que es una tercería. ¿Sí? Por eso es importante aclarar esta situación. Bueno, muy bien. Tema importante. Las partes, ya vimos quiénes son las partes. Quien pretende la actuación de la ley y frente a quien se pretende la actuación de la ley, en un caso, ¿no? El código procesal, ¿no?, la ley procesal, los procesos, permiten que las partes se presenten de diferentes formas, porque aparte depende de muchas situaciones, de muchas circunstancias. Como por ejemplo, que la parte sea un menor, o que la parte sea una persona con una discapacidad. Existen diferentes formas de presentarse. Se pueden presentar por derecho propio, es decir, en el ejercicio de mi propio derecho, yo parte, me presento al proceso acompañado de un letrado patrocinante. El artículo 40, fíjense cómo comienza, para así entenderlo. Fíjense, ¿cómo dice ahí el código? ¿Alguien que lo pueda traducir?
Domicilio. ¿Dice domicilio? ¿Qué Sí. dice? ¿Cómo empieza? ¿Cómo dice? Toda persona que litigue por su propio derecho o en representación de tercero deberá... Paremos ahí, después entramos en el domicilio. Pero fíjense cómo dice el código. Toda persona que litigue por su propio derecho o en representación de un tercero. La parte sería ese tercero. ¿Está bien? Sí. Bueno, ahí nos habla de la presentación en el proceso por derecho propio, que es la propia parte, ¿sí? Que se presenta con debido patrocinio y letrado. El artículo 56 del Código Procesal, ahí nos determina que las personas necesitan de un patrocinio obligatorio. Patrocinio obligatorio. Fíjense el artículo 56. Los jueces, como dice, los jueces no proveerán ningún escrito de demanda o excepciones y su contestación, alegados o expresiones de agravio, ni aquellos en que se promueven incidentes o se pida anonimidad, y en general los que sustentan o controviertan derechos, ya sean en procesos de jurisdicción voluntaria o contenciosa, ya saben lo que son, si no llevan la firma del letrado. Esto es un requisito obligatorio. Ningún escrito puede ser tramitado ni despachado si no está acompañado por un letrado patrocinante. A ese abogado se lo conoce como letrado patrocinante. Y lo que la ley procesal persigue es garantizar que esa persona está siendo asistida jurídicamente. Es una forma de garantizar su derecho de defensa. Por eso el patrocinio jurídico es obligatorio. Hay determinados procesos que en razón de la urgencia no necesitan de patrocinio jurídico obligatorio. Por ejemplo, la ley de violencia familiar en la provincia de Buenos Aires, una órbita nacional, la gente puede hacer denuncias y puede pedir a un juez el dictado de medidas de protección sin necesidad de presentarse con patrocinio jurídico obligatorio. Pero es solamente cuando la ley lo autoriza expresamente. Si no, siempre el patrocinio jurídico tiene que ir acompañado. Y ahí se habla de letrado patrocinante. Pero la ley dice en primera audiencia, ¿no? ¿Cómo? La ley de violencia aplica a la primera audiencia solamente. ¿Cómo de primera audiencia? Claro, la primera audiencia tiene que los patrocinios letrados. La primera pedido, el pedido de intervención, es el que tiene que generar la medida de protección, no necesita patrocinio. Ahora, si después hay que seguir discutiendo o algo, bueno, pueden solicitárselo, pero por lo menos para acceder a la cautelar de protección de persona, no necesita patrocinio. La ley directamente te habilita justamente para facilitar el acceso a la jurisdicción en situaciones de urgencia. Claro, porque la medida de emergencia. Exactamente, exactamente. Entonces, ahí tenemos que se habla de, cuando uno se presenta por derecho propio, lo acompaña el letrado patrocinante. ¿Está bien? Pero hay otra forma de presentarse. Yo puedo decir que la parte es un menor o es una persona jurídica. Entonces tiene que ser la representación, pero es una representación legal o necesaria. Es legal cuando la ley exige que esta persona no puede actuar por sí mismo, sino que tiene que hacerlo a través de su representante, caso menores y o personas con restricción de la capacidad, o necesaria. Se trata de una persona jurídica. Necesariamente, solamente podemos constituirla en el proceso, presentarla en el proceso a través de sus representantes adecuados, designados en los estatutos o en las actas que hayan establecido, los hayan constituido como adecuados representantes. Esto es importante. ¿Por qué? Porque si ustedes no citan a los representantes legales, pues son las personas autorizadas a representar a esa persona jurídica, no se puede obligar a esa persona jurídica. No es válida, no puede afectarse al proceso. Ahí hay una cuestión de un presupuesto procesal esencial. No sería oponible una sentencia que se dicte contra una persona jurídica que no ha sido adecuadamente representada por aquellas personas que pueden obligarla. ¿Sí? Ahí tienen un conflicto de representación. Vayan escuchando esto, porque esto va a ser muy importante para después entender cuál es el objeto de la excepción de falta de personería. Tiene que ver con esto justamente, con la adecuada o inadecuada representación de la parte. Y después puede suceder que la persona capaz, que puede presentarse por derecho propio, decida delegar su representación en un letrado, a través de un poder, a través de un mandato. Y es
la representación por mandatario o apoderado, que se conoce como representación convencional. ¿Sí? Representación convencional. No, porque no pude imprimir. ¿Por qué no me está acá? ¿Sí lo tienen? Así va firmando. Muy bien. Se llama representación convencional porque es una convención a través de un mandato. Se conviene un mandato. Exactamente. El mandante es la parte. El mandatario es el letrado. ¿Por qué digo letrado? Porque la ley de ejercicio de la profesión, ley de ejercicio profesional, tanto la órbita nacional como la órbita provincial, exige que el mandato o poder general judicial solamente puede ser conferidos a abogados. No, por ejemplo, yo no le puedo dar un mandato a mi tía para que mi tía a su vez le dé el mandato al abogado. Eso es irregular. El mandato o poder general judicial y o especial judicial se otorga directamente a un abogado habilitado para el ejercicio de la matrícula. Esto que le digo no es menor, porque ha habido casos en donde se ha hecho lugar a excepciones procesales de falta de personería, en donde, por ejemplo, el contador apoderado del representante legal de la empresa pretendió subsanar esta irregularidad dando un poder a un abogado. Este abogado se presentó y le metieron una excepción de falta de personería que perdió con costa. ¿Por qué? Porque este contador no puede sustituir, no puede subsanar, ya es irregular la primera constitución de apoderado. En realidad, lo que tienen que hacer es la representante legal de la empresa otorgar un nuevo poder, pero directamente a un letrado, y no pretender subsanarlo con un tercero que no está autorizado legalmente para poder emitir ese poder. El poder no se puede delegar. El poder no se puede delegar, exactamente. Ni siquiera autorizándose, porque el poder general judicial tiene que hacerse a un abogado. No se puede hacer a alguien que no es abogado, para que éste a su vez... Distinto es un poder de administración. Bueno, ahí es otra cosa. Pero un poder general judicial o especial judicial no puede otorgarse a un abogado. Un apoderado no puede No delegar. puede otorgarse a un tercero. Un apoderado no puede delegar su propio... Depende de qué poder. Si es un poder de administración, sí. Pues si yo tengo un poder de administración de bienes, yo sí puedo otorgar, en mi carácter de administrador delegado, un poder judicial a un abogado. Lo que no puedo es que la empresa le dé un poder, el representante legal de la empresa le dé un poder a un tercero para que éste a su vez se lo dé a un abogado. Eso está mal. Eso es irregular. Incluso por ejemplo, mandando fuera del proceso. Es decir, un mandato que no es judicial. Un mandato que no es judicial, sí, no hay problema, puede poder dar a cualquier persona. Pero el mandato judicial, para presentarte en un proceso, tiene que cumplir con estos requisitos. Entonces tenemos la posibilidad de presentarnos por derecho propio en el ejercicio de una representación legal o por mandatario. Ahora, fíjense que el código establece algunas cuestiones que son importantes que se llaman cargas procesales. Cargas procesales. De la mano de ese principio dispositivo que hablábamos, nace una responsabilidad de las partes en impulsar, en tramitar y cumplir con todas las condiciones que establece el código, bajo apercibimiento de perder esas facultades, de perder esos derechos. Se habla de la carga procesal como una situación jurídica, una situación que genera la ley y que impone a las partes la responsabilidad de instar, de actuar, de activar el proceso y de cumplir con todas las reglas del procedimiento, bajo apercibimiento de sufrir consecuencias, que por lo general son desfavorables. Si usted dentro de los 15 días no contesta demanda, pierde el derecho de hacerlo. ¿Sí? Si usted dentro de los 5 días no contesta el traslado, pierde el derecho de hacerlo. Precluye esa posibilidad. De la mano de la carga aparece la preclusión. Si yo no ejerzo esa posibilidad, esa facultad, precluye la posibilidad de hacerlo después. ¿Está bien? Tiene que ver con el principio de preclusión. Con esta idea de que el código tiene que ir avanzando, de que tiene que ir cumpliendo etapas procesales. Bueno,
Hay diversas cargas impuestas por el código para las partes a lo largo del proceso. ¿Sí? Entre las primeras están la de denunciar el domicilio real. ¿Real de quién? De la parte. Yo me presento, en mi primera presentación tengo que decir dónde vivo, cuál es el domicilio real. Es decir, el centro de vida, donde tiene el principal centro de vida la persona. El domicilio real está vinculado a las personas físicas. Las personas jurídicas tienen domicilio legal, que es el denunciado en los registros que las autorizan o las habilitan para funcionar. ¿Está bien? Sí. Hay un domicilio real que tengo que denunciar. Es obligatorio para toda aquel que se presenta en un proceso. Y también hay un domicilio procesal que debo denunciar. Y esto es importante porque hace a la celeridad, al normal desarrollo, a la economía del funcionamiento del proceso. Entonces lo que hizo el código dijo, bueno, que en la primera presentación fijen un domicilio donde se supone que siempre están y donde van a caer todas las notificaciones que hacen al desarrollo del proceso, estén o no estén. Como se supone que siempre están, se dejan. Entonces puede ser un domicilio físico, puede ser el casillero de un colegio de abogados que está dentro del radio del juzgado. Lo importante es que se trate de un domicilio que esté dentro del radio territorial del juzgado. ¿Qué es el radio territorial? Bueno, una circunscripción territorial que fija un acuerdo, que fija una resolución de la Corte. Entonces dice, el Departamento Judicial de Loma de Zamora, su radio territorial para la constitución del domicilio es Loma de Zamora. Punto. ¿Está? La ciudad de Loma de Zamora, la localidad de Loma de Zamora. O sea que cualquiera que vive en Loma de Zamora tiene que constituir un domicilio dentro de Loma de Zamora. Si vivís en Gleu, tenés que constituir en Loma de Zamora y tenés que denunciarlo en el expediente. ¿Por qué? Porque es una carga procesal que permite que el código avance y en ese domicilio constituido o procesal se llevan adelante todas las notificaciones durante el juicio. ¿Está bien? Después del domicilio real, ¿no? ¿Cómo? Después del domicilio real. Claro, denuncio el real y denuncio también el constituido procesal. Los dos tengo que denunciar en mi primera presentación. De ¿sí? acuerdo a eso, la jurisdicción que me corresponde. Exactamente. Si estás en el ámbito de la justicia nacional, uno tiene que denunciar el domicilio constituido dentro de la ciudad de Buenos Aires. Consulta, pero el domicilio electrónico no se... Esperen un poquitito. Primero quedémonos con esto. Ahora voy a pasar a hablar del domicilio electrónico, que es otro domicilio. ¿Está bien? Pero primero el código, porque esto trae algunos problemitas. El código habla de dos domicilios. El domicilio real o legal, ¿sí? Y el domicilio constituido, que no es el domicilio electrónico. Lo que sucede es que posteriormente, cuando se instaló el tema de las plataformas digitales, se generó el domicilio electrónico, ¿sí? Ese domicilio electrónico ustedes lo tienen en el acuerdo 31 del 2011. Ahí la Corte Suprema de Justicia de la Nación desarrolló más o menos cómo tiene que funcionar la plataforma digital y que las partes tienen también la carga de denunciar un domicilio electrónico. ¿Cuál es el domicilio electrónico? Es el quit de los profesionales. ¿Sí? El quit de los profesionales. Y se tramita autorizando el quit dentro de la plataforma digital. Entonces uno tiene que concurrir al Colegio de Abogados de la Capital Federal, que instalaron ese sistema para hacerlo más sencillo, ¿sí? Y decir, quiero dar de alta mi domicilio electrónico para recibir dentro de la plataforma todas las notificaciones que hagan a este proceso, o cualquier proceso que inicie. Entonces el Colegio de Abogados Internacional que tramita ante la Corte, ante la plataforma digital, la habilitación de ese usuario para poder acceder al sistema de plataforma de presentaciones y notificaciones electrónicas. Y el domicilio coincide con el número de quit. Cuando uno ejerce la profesión, tiene que darse de alta en las entidades tributarias y fiscales correspondientes. Deja de tener un quit y si ejerce la profesión pasa a tener un quit. ¿Está bien? Bueno, esa clave única de identificación tributaria es la que va a ser utilizada para
registrar a este letrado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y entonces a ese domicilio electrónico van a llegar todas las notificaciones que debían llegar al domicilio procesal constituido, al físico territorial dentro del radio del juzgado. Lo que sucede es que prácticamente el domicilio electrónico ha sustituido al domicilio procesal constituido. Pero igualmente la carga de denunciar no está. De hecho, puede suceder que alguna notificación te la manden al domicilio constituido y no al electrónico. A pesar de que este acuerdo dice que todas las notificaciones que van al constituido deben ir al electrónico. Pero puede suceder que te caiga el papelito en el domicilio constituido que tenés y tiene validez esa notificación. ¿Por qué? Porque no ha sido derogada. La única forma de derogar sería modificando la ley procesal, modificando el código procesal. El código procesal se sigue manteniendo. No, pero aparte de ponerlo se pide los dos. Sí, pero lo cierto es que en la práctica hay que reemplazarlo. No tiene sentido tener un domicilio real, un domicilio físico constituido. No tiene sentido. Porque en las plataformas funcionan bien y no se utilizan prácticamente. Yo he visto un caso. Hasta ahora de lo que vengo trabajando, un caso que le mandaron la cédula al domicilio constituido. Después todo va al electrónico. Todo se maneja en forma electrónica. La cuestión de las plataformas del expediente digital electrónico vino a reemplazar, se terminó con el expediente papel, se terminó. Esto de ir a tribunales, a ver los expedientes, hoy por hoy ya no es necesario. Es que creo que la idea es eso, es reemplazar el claro, papel, que sea todo electrónico. La ley 26685, Eso está en el video. claro, la ley 26685 vino a sustituir el expediente en papel por el expediente digital. Aparte ya se lo notifican en el electrónico los abogados, ya saben. Ya reemplazado, totalmente deviene inútil el tema del domicilio procesal, pero está, en algún momento cuando se modifique, en vez de llamarse domicilio procesal o domicilio constituido, se va a ser domicilio constituido electrónico o domicilio procesal electrónico. Que para que sea más. Pero estas cuestiones de denunciar el domicilio constituido es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo no lo hago, si yo no colaboro, si yo no cumplo con esta carga, el Código Procesal regula la situación de falta de constitución de domicilio. ¿Sí? En el artículo 41 dice, si no se cumpliere con lo establecido en la primera parte del artículo anterior, las sucesivas resoluciones se tendrán por notificadas en la forma y oportunidad fijadas por el artículo 133. ¿Esto qué es? Por ministerio de la ley, por nota, en los estrados, que tiene por notificado. El día viernes vamos a ver cómo funciona esto de la notificación procesal por nota. Es una ficción que genera la ley y que entiende que los martes y los viernes quedan automáticamente notificadas todas las resoluciones que salen antes. Es decir, la resolución que sale hoy martes queda notificada el viernes automáticamente, sin necesidad de mandar cédula ni nada. En la medida que se trate de una resolución que pueda notificarse por nota. Hay determinadas decisiones que no se notifican por nota, se notifican por cédula. En caso, hoy en la práctica, cédula electrónica, al domicilio electrónico, que están enumeradas en el artículo 135 del Código Procesal. Las que son sustanciales. Sí, por lo general tiene que ver con eso, con actuaciones sustanciales, con situaciones más sensibles, que tienen que ver con los derechos de las partes. Entonces, si uno va al 135, va a ver la que ordena el traslado de demanda, la que ordena el traslado de las excepciones, la que ordena. Hay determinadas resoluciones que efectivamente la ley exige que sean por cédula. Todas las demás, que no están en ese artículo 135, quedan notificadas por nota. Esto es importante, como por ejemplo, el plazo de 5 días para poder expresar agravios en un recurso, poder fundar un recurso, ¿sí? Empieza a correr luego de notificado por nota de la resolución que concede ese recurso. Es decir, yo hago un recurso, apelo, y el juez me lo concede. Esa concesión no me la va a notificar por cédula para que yo, una vez notificado, tengo un plazo para... No, queda notificado por nota. Si yo no veo el expediente, me puedo comer el plazo y pierdo la posibilidad de fundar, de dedicar al desierto del recurso. Entonces, estas cuestiones son importantes. Ahora vamos a ver cómo se computan los plazos procesales y demás. ¿Estamos hasta acá? Hay que denunciar el domicilio real y constituir domicilio. Si yo no constituyo domicilio,
me van a sancionar, el apercibimiento queda notificado por Ministerio de Ley. Las resoluciones que por cédula deben ir a su domicilio electrónico van a quedar notificadas automáticamente. ¿Sí? Bien. El otro tema es... esta cuestión. Y que tiene que ver con la personería procesal. Vamos a entender algunos conceptos. Voy a intentar aplicarles algunos conceptos. El artículo 46 del Código Procesal empieza hablando de la representación procesal. Es decir, quién se representa en el proceso en interés de la parte. ¿Quién es el adecuado representante de la parte? Un poco de lo que veníamos hablando hasta hace un ratito. Y nos habla de la justificación de la personería. El término de personería viene del derecho colonial, donde se llamaba personero aquel que podía presentarse en juicio en representación de los intereses de alguna de las partes. Solamente aquel personero podía ejercer derechos y deberes procesales, y solamente si estaba debidamente constituido ese personero, entonces esa sentencia podría ser cumplible, podría ser efectiva, podría ser oponible. El término personería después se trasladó en las legislaciones procesales posteriores, en cuanto se fue reorganizando. Y ahí hay que distinguir. Y una cosa es que alguien sea representado en un proceso, por cualquier circunstancia, representación legal, representación necesaria o representación convencional, y otra cuestión es lo que tiene que ver con la legitimación. Suelen confundir personería con legitimación. Una de las preguntas que nosotros hacemos es, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre una falta de personería o una falta de legitimación? Y es que responden a dos institutos totalmente distintos. Uno habla de la representación adecuada, ¿sí?, y la posibilidad de ejercer derechos y deberes procesales. El otro habla de la aptitud para ser titular de ese derecho que se está reclamando. Uno tiene que ver la legitimación con el derecho sustancial y el otro tiene que ver con la posibilidad de actuar en el proceso. La personería se la describe como la capacidad procesal para llevar adelante actuaciones procesales, ejercer derechos y deberes procesales, cargas procesales, ¿sí? Y tiene que ver también con la adecuada representación procesal. Un menor solamente puede actuar en el proceso a través de su representante. ¿Quién tiene personería procesal respecto de un niño? Sus padres. Exactamente. O tutores y o guardadores. Esos tienen personería procesal. ¿Está bien? Respecto de un incapaz o una persona con restricción de la capacidad, ¿quién va a tener personería? El sistema de apoyo o el curador. ¿Está bien? ¿De acuerdo en qué situación estemos? De manera que si yo notifico a la parte, esa parte va a poder actuar en el proceso solo a través de su representante legal. Si yo le mando a Coca-Cola, ¿quién va a tener personería? El representante legal de esa empresa. ¿Y quién es el representante legal? El que designe sus estatutos, el que designe la autoridad, el directorio de la empresa, como representante legal. Entonces, ahí hablamos de personería, pero cuando hablamos de legitimación, hablamos de la aptitud. De la aptitud para ser sujeto activo o pasivo de esa relación jurídica controversial. Esta definición contempla no solamente las cuestiones vinculadas a ser dueño o titular del derecho, la idea del derecho subjetivo, sino también a otras situaciones en donde todavía no hay determinados derechos. Por ejemplo, una demanda de daños y perjuicios. Aptitud para ser sujeto activo o pasivo de la relación jurídica sustancial objeto de controversia. ¿La entienden? Si estamos en una demanda por cobro de suma de dinero, la aptitud para ser acreedor o deudor, la figura del acreedor y la figura del deudor, dentro de ese mutuo de préstamo de dinero,
nos va a determinar la actitud de sujeto activo y pasivo para ser legitimados en el proceso. Si estamos hablando del derecho de la propiedad sobre una cosa, bueno, aquel que tenga la calidad de sujeto activo, que tenga los instrumentos para decir yo soy el dueño, y frente a aquel que esté usando la cosa indebidamente, sería el sujeto pasivo, va a revestir la calidad de legitimación. El proceso de daños y perjuicios. Bueno, es lo mismo, aquel que sea acreedor o deudor de la indemnización por la responsabilidad que le cabe a partir del daño causado. Lo que pasa es que allí el derecho nace con la sentencia, no antes. Porque yo primero tengo que determinar la responsabilidad y condenar a la persona que cumpla con la indemnización. Recién ahí nace el derecho. Entonces decir que la legitimación tiene que ver con la titularidad del derecho está mal, o por lo menos es imparcial, es incompleta esa definición. Porque hay derechos que nacen con la sentencia. ¿Está claro? Entonces, desde lo procesal, solamente aquel que tiene la posibilidad de revestir la calidad del sujeto activo o pasivo, aquel que tiene prerrogativas jurídicas para reclamar lo que se está pretendiendo, va a poder estar legitimado. Y la legitimación tiene dos dimensiones. Hay una dimensión individual, que se conoce como derecho subjetivo, o el derecho subjetivo individual. Yo tengo derecho a cobrar una indemnización por el daño que me han causado a mí. Hay una prerrogativa jurídica individual propia. Yo tengo derecho a que se respete mi propiedad, un derecho subjetivo de la persona individual. Pero hay prerrogativas jurídicas que no pertenecen de forma individual a alguien, sino que son prerrogativas jurídicas de pertenencia colectiva o difusa. Hablo de los intereses difusos, de los intereses colectivos, o de los llamados derechos de incidencia colectiva que nos habla el artículo 43 de la Constitución Nacional, que comprende básicamente hay tres tipos de derechos de incidencia colectiva. Los intereses individuales homogéneos, es decir, son intereses o prerrogativas que, si bien son individuales, la causa de ese interés es común a muchas personas. Si yo, por ejemplo, meto una demanda, causa Alavi, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en donde el abogado Alavi dice: se está vulnerando los derechos de mi cliente a la privacidad en la comunicación. Es un derecho que, si bien está afectando a la individualidad de sus clientes, perjudica a todos los abogados del país. Es individual, pero la causa es homogénea. Es una causa fáctica común que afecta en la inconstitucionalidad de esa norma a todos los abogados y a todas aquellas personas que podrían ser parte en un proceso judicial, y que haría muy difícil la tramitación de un proceso con todos. ¿Entienden? Intereses individuales homogéneos. Demanda por un accidente de 500 a 600 personas. Tramitar un proceso con 500 a 600 personas es imposible. Entonces puede tramitarse un solo proceso donde el interés individual homogéneo de uno pueda determinar la responsabilidad del demandado, y después, en todo caso, los otros 499 que metan incidentes para determinar cuánto le corresponde a cada uno. Pero la responsabilidad esa se determina en un solo proceso. Eso es un derecho de incidencia colectiva que se conoce como intereses individuales homogéneos. Después ustedes tienen intereses colectivos. Comunidad LGTB puede iniciar una demanda para que, por ejemplo, se respete un mínimo de porcentaje de acceso a un determinado empleo. Cupo laboral trans, por ejemplo. Nada obsta que, si no se respeta el cupo laboral trans, un trans inicie una demanda colectiva en representación de todas las personas que se tengan el mismo género, que se identifiquen con el mismo género o la misma elección. ¿Está bien? Entonces, en ese contexto, ahí aparece la discusión de un derecho que la pertenencia no es individual de esa persona, sino que es colectiva, y de un grupo colectivo determinado, comunidad LGTB, y de aquellos que se consideren parte de esa comunidad, de ese organismo de LGTB. Sí. Obviamente que aparte va a tener efectos sobre toda la... Exactamente, necesariamente. Claro, efecto es... Necesariamente. Pero ahí, si ustedes se fijan, la pertenencia no es exclusiva de uno, se involucra a varios. Por eso se habla de los intereses colectivos como otro supuesto de derecho de incidencia colectiva. Lo mismo, personas que están afectadas por una determinada enfermedad o patología, el ELA.
por ejemplo. Entonces, una persona puede decir, voy a meter una demanda colectiva para que desde el Estado se lleven adelante políticas públicas que mejoren el tratamiento o que ayuden a la investigación de este tipo de enfermedades. ¿Están identificados quién? Todas aquellas personas que padezcan esta enfermedad. Son intereses colectivos. Pero hay otro tipo de intereses, que es el tercero, que se conocen como intereses difusos o intereses de pertenencia difusa. Que son aquellos que no pertenecen de forma individual o determinada a alguien, sino que pertenecen de forma difusa a todos. Por ejemplo, el derecho al medio ambiente sano. Es un derecho que todos tenemos a un medio ambiente sano. No puede ser individualizado para un grupo o sector o para una colectividad. Es el derecho de todo ciudadano, de todo habitante. Es un derecho constitucional que tiene reconocimiento constitucional, el artículo 41 de la Constitución Nacional. Es un derecho de pertenencia, prerrogativa de pertenencia difusa. Se habla de interés. ¿Estamos? ¿Sí? Lo mismo sucede con, por ejemplo, los derechos que se conocen como ESCA. ¿Escucharon hablar de eso? Lo que hablábamos en la primera clase. Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Ese vecino que metió una demanda contra el gobierno de la provincia de Córdoba porque estaba modificando el edificio histórico donde funciona el Ministerio de Economía. Entonces dice, yo soy un vecino, tengo derecho a que se respete mi patrimonio histórico, quiero que se pague esa obra. Y le dieron legitimación. ¿A partir de qué? De su calidad de participante de un interés difuso, que nace en un derecho que tiene jerarquía constitucional, el derecho al patrimonio histórico. ¿Estamos? Entonces tenemos las dos dimensiones, legitimación individual, legitimación colectiva. En la personería se preguntaría, usted qué calidad, cómo se presenta, en función de qué se presenta, en qué calidad, con qué representación, y en la legitimación qué derecho tiene, se pregunta, directamente, ¿sí? Bien. Perfecto. Vamos a hacer entonces, acá les muestro básicamente cómo sería el encabezado de un escrito de acuerdo a los tres tipos de representación que vimos. Por derecho propio, por apoderado o representación legal o necesaria. El primero, por ejemplo, representación necesaria. Antonio Fabián González, en mi carácter de socio gerente de las sociedades Nievas, con domicilio en tal, con el patrocinio letrado de Piero Calamandré, denunciando el domicilio electrónico, con domicilio legal en la calle de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en estos autos caratulados, veniendo al contrato lo que fue, a una sería me presento y digo, ahí que hay. Alguien se presenta representando necesariamente una persona jurídica. Por eso se habla de representación necesaria. ¿Qué pasa cuando la representación es por apoderado? ¿Cómo se presenta el apoderado? Bueno, Enrico Redenti, abogado, Colegio Público Abogado Capital Federal, en mi carácter de letrado apoderado, de Altos de Calamuchita de CRL, con domicilio constituido a los fines del presente en la calle Talcahuano y denunciando el electrónico. ¿Se entiende? Letrado apoderado. Por derecho propio, Antonio Fabián González por derecho propio. ¿Sí? Con domicilio real, con mi letrado o con el patrocinio letrado de. ¿Ven cómo son las tres formas? De acuerdo a cómo uno se presenta, puede valer téngase presente, téngase por presentado, el carácter invocado y por constituido el domicilio procesal, le dirá el juez. ¿Está bien? ¿Sí? Muy bien. Hay distintas situaciones que pueden darse en el ámbito del proceso. Esto ya más o menos ya lo vimos. ¿Qué pasa cuando hay muerte o incapacidad? El código contempla esta situación. Viene durante el proceso y alguna de las partes la declaran incapaz o se torna incapaz, cualquiera de la circunstancia, o bien fallece. Bueno, en el caso de cualquiera de los dos casos, lo que corresponde es pedir la suspensión del proceso, la suspensión del trámite. Por un tiempo prudencial que va a establecer el juez, ¿a efectos de qué? A efectos de que se cite o al representante del incapaz o que se designe un representante para el incapaz, o bien
para que se cite a los herederos hasta la derecha. Claro, la ausencia por muerte o incapacidad puede darse en cualquiera de las dos partes. Puede darse la parte actora o puede darse la parte demandada. ¿Sí? Si es de la parte actora, se convocará entonces al representante, se intentará designar algún representante del incapaz, o bien, si hubiere fallecido, se citará a los herederos para que comparezcan hasta el derecho, en sus domicilios reales, será la notificación, y se presentarán y continuarán entonces tramitando el proceso. Si no se puede publicar a los herederos, ¿sí?, se publicarán edictos a efectos de llevar adelante una publicidad de la existencia formal del proceso, y si nadie se presenta dentro del plazo que indica el juez para luego de la publicación edictal, entonces se le designará un defensor por el ausente, en este caso serían los herederos del incapaz. Ahora bien, del fallecido. Ahora bien, estando citados los herederos, si estos no comparecen, estando citados debidamente, si estos no comparecen, hay, en el caso de que el citado corresponda a la parte actora, lo que aparece es la figura de la rebeldía del actor. Entonces el proceso podrá continuar en rebeldía del actor. ¿Para qué? Para poder llegar a una sentencia que eventualmente sea oponible a la parte actora o a aquellos que sientan que están con derecho respecto de la parte actora. ¿Me siguen hasta ahí? Si es la parte demandada, bueno, es lo mismo. Si citados no comparecen, perderán el derecho o los derechos que podían haber ejercido a posteriori hasta tanto se presenten. Y si se presentan después, ¿pueden presentarse después? Sí, pueden presentarse después. Pero no pueden pretender retrotraer el proceso. Las actuaciones cumplidas se tienen por cumplidas. Si no controlaste la prueba testimonial, no lo podés hacer ahora. Si no controlaste la prueba pericial, tampoco. Si no alegaste hecho nuevo, no lo vas a poder hacer ahora. Es decir, pierden un montón de posibilidades porque se busca, por el principio de preclusión, avanzar en el proceso. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Artículo 43. Cuando la parte actuare personalmente falleciera o se tornara incapaz, comprobado el hecho, el juez o tribunal suspenderá la tramitación y citará a los herederos o al representante legal en la forma y bajo procedimiento dispuesto en el artículo 53. ¿Sí? Ahora, puede suceder, el apercibimiento 53 es el caso de ser la parte actora, se lo declara rebelde. Se lo declara rebeldía. Puede suceder que el incapaz no tenga representante legal porque fue reciente. Entonces lo que se designa es un curador ad litem. Se abre el proceso de restricción de incapacidad y como cautelar se solicita la designación de un curador ad litem que suele recaer en un abogado de la matrícula sorteado del listado de abogados para que éste asume la calidad de curador ad litem en el proceso mientras el proceso de restricción de capacidad continúa su trámite hasta el dictado de un representante definitivo. ¿Entienden? Una vez que se designa el representante definitivo, entonces ese ya se presenta en sustitución del curador ad litem. La figura del curador ad litem, de forma provisional, cautelar, les permite a ustedes no tener que esperar el trámite de un proceso de determinación de la capacidad que puede demorar 2 años, o 3, porque depende de muchas cosas, ¿sí? Entonces, con esto ya por lo menos tienen a alguien en el proceso y pueden avanzar, sobre todo si son parte actora y el incapaz es el demandado. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta ahí? Bien. La otra situación. El código se ocupa de proteger lo que se conoce como la moralidad del proceso. Las partes tienen que actuar con lealtad, probidad y buena fe. Si son desleales, si son improbos o si actúan con mala fe, el código tiene regulado la sanción por temeridad y malicia por ese actuar inapropiado de las partes. Eso está en el artículo 45, ¿sí? Y establece que cuando se declarare, porque es en la sentencia, maliciosa o temeraria la conducta asumida en el pleito por alguna de las partes, el juez le impondrá a ella o a su letrado o a ambos conjuntamente, porque ahí aparece el letrado como el director intelectual de la presentación de la parte. ¿Sí? Una multa,
valuada entre el 10 y el 50% del monto que será objeto de la sentencia. Así que fíjense, ¿sí? No es importante. Los códigos se han ocupado mucho, inclusive las reformas, de llevar adelante el respeto escrupuloso a esta cuestión, para de alguna manera permitir que el código, que el proceso, las partes actúen con probidad, con buena fe, declarando lo más certeramente posible qué es lo que pasó para que esa sentencia sea lo más justa posible también. ¿Así? Controlar y vigilar la buena fe de las partes, exactamente, de las partes en el proceso. Por eso hablamos de un juez un poquito más publicista, ¿no? Un proceso que entiende más una actuación más de director del juez en el proceso, necesariamente. La otra cuestión es la sustitución de la parte. Es decir, una de las partes cede sus derechos, es la famosa cesión de derechos litigiosos. O por ejemplo, iniciamos el juicio de cobro de suma de dinero y estamos en trámite y vendo la crédito. Se lo vendo, quiero cobrar el dinero antes, entonces se lo vendo a un tercero, puede ser hasta un letrado, lo que quiera, le cedo el crédito, le hago una cesión de derechos litigiosos. ¿Para qué? Para que él me va a pagar, me va a poner a mí la deuda, por lo general es con un porcentaje menor, ¿sí? De la deuda. A mí me sirve desde el punto de vista del cobro antes, no tengo que esperar el dictado de la sentencia y después cobrarlo. A él le sirve porque suma un crédito en su patrimonio. Bueno, entonces yo veo una cesión de derechos litigiosos. Pero esa situación puede ser, o bien la propiedad de una cosa, que está siendo objeto del juicio. Bueno, este tercero puede presentarse y decir, vengo a sustituir a la parte, porque yo compré este derecho. El código contempla esta situación, pero le da una cierta formalidad. ¿Por qué? Porque dice, si durante la tramitación del proceso, una de las partes enajenare el bien, objeto del litigio o cediere el derecho reclamado, el adquirente no podrá intervenir en él como parte principal sin la conformidad expresa del adversario. ¿Está bien? Ahora, podrá hacerlo en la calidad prevista en los artículos 90, inciso primero, y 91, primer párrafo. Es decir, podrá presentarse como tercero adherente simple, ¿sí? Acompañando a la parte que le cedió el crédito, pudiendo hacer representaciones en defensa de su derecho, es decir, siempre de la mano de la parte a la cual adhiere, hasta que se dicte la sentencia. Ahora, si la parte contraria presta conformidad, si presta conformidad, pues entonces sí se opera la sustitución de la parte directamente. Ahora, puede suceder que yo, demandado, haya planteado una defensa contundente y quiero seguirla contra quien ha planteado mal su demanda. ¿Para qué? Para que la sentencia sea oponible también al tercero. Entonces, puedo decir, no, me pongo. Por lo general, como dice, me pongo, para complicársela. No, yo quiero, pero como me demandaste, lo voy a seguir. ¿Sí? Bien. ¿Estamos hasta acá? Sí. Otra situación que puede darse es que haya un proceso en donde son varios los liticonsortes, sean en el actor o sean en el demandado. ¿Sí? Al ser varios las partes que integran la calidad de parte actora de parte demandada, suele hacerse muy complejo el trámite del expediente, porque ustedes imagínense que si son 6 codemandados, ¿sí? No vamos a una acción de clase, son 6 codemandados, bueno, se presenta con demandado 1, se contesta con demandado 2, contesta con demandado 3, hace un escrito, el expediente, vive a despacho y vive con presentaciones. Entonces, para evitar esta situación y facilitar el trámite del expediente, sea que sean varios los actores o que sean varios los demandados, existe la figura de la unificación de la personería. Y es que a pedido de parte o de oficio mismo el juez diga, bueno, indiquen que ustedes 6 que tienen las mismas defensas, que por la misma situación, que por el mismo objeto, digamos, por lo general sucede cuando la causa fáctica es homogénea, ¿sí? No cuando cada uno asume una defensa distinta o responde a una relación diferente. Pero cuando es la misma, el mismo objeto, la misma causa, entonces para esos casos, bueno, definan entre ustedes 7
quién va a seguir adelante el juicio unificando personería. Y que sea solamente uno el que haga presentaciones, porque si me hacen los 7 me complican el trámite del expediente. El artículo, entonces, 54 del Código Procesal establece: cuando actuaran en el proceso diversos litigantes por un interés común, el juez de oficio de adquisición de parte, después de contestada la demanda, les intimará que unifiquen la representación siempre que haya compatibilidad en ella. Por esto que les digo, que sea compatible. Siempre que haya compatibilidad en ella. Que el proceso o el fundamento de la demanda sea el mismo o igual en las defensas. Y a estos efectos fijará una audiencia para que se designe un representante. Y si no lo hace, lo designará el juez. Y lo resuelve así. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, otra situación más. Unificación de personería. Las partes, el juez, los sujetos procesales, llevan adelante una actividad dentro del proceso. El proceso se lleva adelante por actos procesales o actos de procedimiento, que son los que instan el desarrollo del proceso. Y por eso la cuestión del acto procesal está específicamente regulada en la ley y se fijan reglas concretas en cuanto al lugar, en cuanto al tiempo y en cuanto a las formas procesales. ¿Por qué? Porque siendo las formas el modo de expresión de esos actos, es importante que estén regladas, que todos sepan cómo tienen que actuar, de qué manera tienen que expresarse, para que no haya situaciones de desventaja ni situaciones de indefensión. El acto procesal, entonces, es el acto voluntario lícito o el acto jurídico que tiene por finalidad crear, modificar o extinguir actos de situaciones procesales o efectos procesales. Es decir, lo que tiene que ver con actuaciones dentro del proceso. En principio, hay procesos desarrollados por actos procesales, pero a veces hay hechos procesales, que no son actos voluntarios, que impactan de lleno en el proceso. Por ejemplo, la pandemia. La pandemia, como hecho, impactó en el trámite de los procesos judiciales. Fueron suspendidos, adecuados. La muerte de una de las partes o la incapacidad de una de las partes también son hechos que impactan dentro del proceso, como acabamos de ver. Entonces, tanto los actos como los hechos pueden tener efectos dentro del proceso. El acto procesal, lógicamente, tiene que ser lícito, porque está autorizado en la ley, y tiene que llevarse adelante con discernimiento, con voluntad y con libertad. Pues de lo contrario sería nulo. Cuando veamos nulidades, vamos a volver sobre esto. Después, los actos procesales tienen unas formas procesales determinadas como modo de expresión, pero además hay una comunicación de los actos procesales entre las partes. ¿Cómo las partes conocen o se comunican de los actos procesales que realizan? A través de las vistas, se pone a disposición un expediente para que se tome vista. Por lo general, las vistas se dan a los funcionarios, asesor de incapaces o defensor de niños, niñas y adolescentes. Se habla de vistas, se habla de traslado cuando frente a la petición de una de las partes se pone en conocimiento de la otra a través de un traslado, que es otra forma de comunicación, o a través de las notificaciones, que por cédula o notificación electrónica también se llevan adelante el anoticiamiento de actos procesales. Entre jueces o para la realización de determinadas diligencias fuera del radio territorial aparecen los oficios o los exhortos. Y para la realización de diligencias también fuera del radio territorial, a través de, o fuera de la sede del juzgado, mejor dicho, a través del oficial de justicia, esa orden se instrumenta a través de un mandamiento, porque manda a hacer algo. Mandamiento. ¿Sí? ¿Cómo se documentan entonces las actuaciones procesales? ¿De qué manera se registran en los expedientes judiciales? Y los expedientes judiciales son legajos, en donde se ordenan cronológicamente cada uno de los actos procesales. Los que realizan las partes, los que realiza el juez a través de las resoluciones y los que llevan adelante los auxiliares a través de las distintas diligencias o actuaciones que realizan. Lo que sucede es que hoy por hoy este legajo dejó de ser soporte papel, aunque se conservan algunos elementos, ¿sí? Y pasa a ser electrónico. Es un expediente electrónico donde todas las presentaciones se digitalizan,
donde muchas presentaciones son directamente electrónicas y están de alguna manera refrendadas o validadas por lo que se conoce como la firma digital. ¿Sí? La firma digital. Aunque en el ámbito de la capital federal se utiliza también la firma electrónica, que no llega a ser una firma digital, pero que valida de alguna forma la actuación. ¿Sí? Pero no tiene las garantías que tiene una firma digital. Otra forma de registrar las actuaciones procesales son a través de los incidentes. ¿Qué son los incidentes? Bueno, planteos, cuestiones, contingencias procesales que se les da un tratamiento por separado del expediente principal. Por ejemplo, el incidente de nulidad. No se trabaja en el mismo expediente, en el mismo proceso. Se arma un incidente por separado donde se discute esa cuestión. El incidente de ejecución de multas, por ejemplo. Otra cuestión que también, aunque ya prácticamente no se utiliza, pero que van a tener que armarlo desde lo digital, son los cuadernos de prueba. Es separar en dos legajos distintos la prueba que produce el actor y la prueba que produce el demandado, para que no se mezcle, para que esté más ordenado. Entonces, yo quiero saber qué produjo el actor, voy al cuaderno de prueba del actor. Quiero saber qué produjo el demandado de prueba, voy al cuaderno del demandado, lo tengo separado. Esto hoy ya prácticamente no se utiliza, porque está todo mezclado en el expediente digital. Pero uno tiene que ir viendo actuación por actuación para ver cuál es el actor y cuál es el demandado. En algún momento esto se va a tener que organizar para que uno tenga más organizado todo. Que estén en distintos lados, ¿sí? Entonces, vamos viendo un poquitito, así voy. Los actos procesales se desarrollan en un lugar, que suele ser la sede del juzgado, o determinados actos procesales se hacen fuera del juzgado, diligencias que se hacen fuera del juzgado. El allanamiento, la notificación, el embargo, el secuestro a través del mandamiento son actos procesales fuera del juzgado. En un tiempo, es decir, la ley procesal me dice que es válido el acto procesal que se realiza en un tiempo determinado. Ese tiempo determinado se lo conoce como días y horas hábiles. ¿Cuáles son los días y horas hábiles? Bueno, hay que distinguir aquellos actos que deben hacerse en la sede del juzgado, como presentación de escritos, es el horario que va entre las 7:30 y las 13:30 en el ámbito de la ciudad o la nación y de 8 a 14 en la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Ahora bien, aquellas diligencias que deben hacerse fuera de la sede del juzgado, el horario es de 7 a 20 horas. ¿Esto qué quiere decir? Que si está en un día a las 5 de la tarde a tu domicilio y ya se te notifican, es perfectamente hábil esa notificación. ¿Por qué? Porque se hizo entre las 7 y las 20. Lo que sucede es que hay veces que no se puede hacer dentro de esa franja horaria, porque la persona no está, por ejemplo, en la notificación, porque vuelve a la noche a la casa, o porque solamente está los domingos. Para esos casos, lo que se puede pedir es la habilitación de días y horas inhábiles, para que esa diligencia se haga fuera de estos horarios, de estos días habilitados a los efectos. Son días hábiles, de lunes a viernes, salvo feriados o ferias, feria chica y feria grande, feria de enero, feria de julio, ¿sí? O lo que determine la Corte como asuntos administrativos, se declaran inhábiles. Lo importante es que sepan cómo contar los plazos, o para ir terminando. También es importante que distingan, ahora voy a hacer un ejercicio con ustedes y por eso ya. Es importante que distingan que los plazos son legales, judiciales o convencionales. ¿Cuáles son los legales? Lo que establece el Código Procesal. El Código Procesal le dice que el plazo de traslado para contestar la demanda es de 15 días. Ese es un plazo legal. ¿Cuál es el judicial? El que determina el juez. Hay normas, como por ejemplo en el periodo de prueba, que el juez le dice al juez fijará el plazo de prueba. Si no lo fija, se entiende que es de 40 días. Pero el juez puede decirle, fíjese el plazo de prueba por 30 días. Ahí es un plazo judicial. Y después está el plazo convencional, donde ambas partes, actor y demandado, de común acuerdo, presentan un escrito y dicen que de común acuerdo decidimos que el plazo para contestar demanda sea de 20 días. Que suspendemos el trámite del proceso por 60 días. Todo eso, digamos, las partes lo pueden, pero tiene que ser un escrito firmado por los dos. ¿No? Bien. Esto es lo que me interesa.
El plazo procesal, entonces, es el lapso o intervalo de tiempo dentro del cual uno debe cumplir una determinada actuación procesal. Tiene la carga de cumplir con una actividad. Es muy importante que aprendan a contar plazos procesales porque esto depende de la mala praxis, su mala praxis. Y porque de esto depende cómo tienen que manejar los tiempos en el proceso. ¿Sí? En los artículos 150, 151, 155 del Código Procesal, nos hablan un poquito de cómo es esto de los plazos procesales y cómo los plazos procesales comienzan a contarse, o cómo corren los plazos procesales. Recordemos que los plazos procesales se cuentan o funcionan los días y horas hábiles. Solamente se cuentan días y horas hábiles. ¿Sí? El artículo 156 nos habla del comienzo de los plazos. Y esto es muy importante, porque dice, los plazos empezarán a correr desde la notificación y si fuesen comunes desde la última. Hay plazos que son individuales, es decir, yo le notifico una determinada providencia y a partir de la notificación comienza un plazo respecto de esa persona. Y hay plazos que son comunes, como por ejemplo el plazo para alegar, donde el cumplimiento de ese plazo es común a varios sujetos procesales. Una vez que están todos notificados de que el expediente está en condiciones de alegar, una vez que se notificó el último, a partir de esa notificación, pero no es a partir justamente de esa, sino a partir de que se cumple la notificación, comienza a correr el mismo plazo para todos para alegar. Por eso se habla de plazos comunes. Cuando volvamos a alegatos, lo vamos a ver más específicamente. Pero acá, el segundo párrafo da una claridad muy importante. No se considerará el día en que se practique la diligencia ni los días inhábiles. Es decir, que si a mí me notifican el día lunes, no se cuenta el lunes como primer día del plazo, sino a partir del día siguiente, del 2. ¿Está bien? Supongamos que vamos a la situación del plazo genérico común, que es el plazo de 5 días. Que dice, el artículo 150 nos dice, el plazo para contestar vistas y traslados, salvo disposición en contrario, que por ejemplo en el sumarísimo de 2 días, salvo disposición en contrario será de 5 días. De manera que la mayoría de los plazos procesales, cuando nosotros tenemos que hacer alguna actuación, es de 5 días. ¿Está bien? Vamos a tener presente cómo corren los plazos. Entonces, si la resolución es notificada el día lunes, ¿cuándo vencen los 5 días? El 8. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí vencerían los 5 días. Bien. Sin embargo, como el código prevé que después de pasar cualquier cosa el día 8, estableció lo que se llama el plazo de gracia. El día siguiente. El plazo de gracia está en el artículo 124 del Código Procesal y dice, el escrito no presentado, en el segundo párrafo, 124, el escrito no presentado dentro del horario judicial del día en que venciera el plazo, solo podrá ser entregado válidamente en la secretaría que corresponda el día hábil inmediato, posterior, y dentro de las 2 primeras horas del despacho. Es decir, si el horario del tribunal es en Capital Federal, es de 7:30 a 13:30, ustedes tendrían hasta las 9:30 de ese último día. Así que, si lo notifican el día lunes, ¿cuándo vencería el plazo? El martes. El día martes, en las 2 primeras, 9:30, no 10. 10 fuiste. Sí, ya llegué. 9:31 fuiste. Sí, en provincia la tiene. 9:30 con 10 segundos fuiste. Pero lo ha dicho la corte, ¿Qué? Es así. Si les notifican el 3, ¿cuándo vence? El 11. Se las voy a complicar. Si les notifican el 2, el 11. El 22. El 24. El 22. A ver, notifican el 11. Empieza Y el 12. Martes. 2, 3, 4, 5, El 23. 22, 2 primeras. ¿Entendieron todo? Sí, sí. Esto es muy importante porque ahora el viernes vamos a ver notificaciones. El 22 para el plazo de gracia. Con el plazo de gracia, hasta el plazo de gracia, usted podría hacer la presentación.
el vencimiento del 19. ¿Sí? Ahora, si ustedes necesitan hacer la presentación, pueden remitirse a la copia. Profe, pero tiene que estar justificado que yo lo presento al otro día. No. Tienen un plazo de gracia. Hasta las 9:30 O sea que hay un día más. se puede presentar. No, 2 horas más. 2 horas más del día hoy posterior. ¿Cuál es el número de artículo? 124. Les pido por favor que lean ustedes los artículos 161, 162 y 163 del Código Procesal, porque ahí les hablan de los tipos de resoluciones judiciales. Tienen que saber qué es una providencia simple, qué es una sentencia interlocutoria y qué es una sentencia definitiva u homologatoria. ¿Está bien? Ahí está.